Bienvenido al repaso de la lección de Escuela Sabática. Estamos en la lección número 3 del folleto titulado El Génesis. Y allí comienza mostrando que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios comenzó a ordenarlo todo. En el segundo capítulo encontramos cómo Dios organiza todo lo creado, y encontramos cómo Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Y también nos muestra allí cómo Dios dice que le entrega el Edén y le da todo, los animales, todo lo que hay allí, pero le dice que deben cuidarse de no tomar ni tocar el árbol que está en medio del huerto del bien y del mal. En esta lección encontramos algo interesante, y es que después dado el Edén, ellos le pusieron los nombres a todos los animales. Y en el capítulo 3 del libro de Génesis encontramos allí la caída, la primera tentación, recordando que el pecado comenzó en el cielo. Lucifer se rebela contra Dios y ahora viene a hacer guerra contra aquellos que Dios creó. Y entonces dice que toma la forma, y se introduce en una serpiente y comienza a hablar con Eva. Y allí Eva es seducida por la serpiente, y entonces peca. Da también a Adán a comer del fruto del árbol, y entonces dice que Dios lo sacó del jardín del Edén. Pero antes dice que Dios fue a verlo, y cuando fue ellos se escondieron. Y Dios le preguntó, buscó a Adán y lo llamó, y Adán le dijo, me escondí, tuve miedo y me escondí. Y entonces allí Dios le preguntó que por qué se escondió, y él dijo, porque estoy desnudo. Habían perdido aquella vestimenta especial, la santidad de Dios la habían perdido, estaban desnudos. Se hicieron hojas de higuera, cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales, allí se cubrieron para que no ver la vergüenza de su desnudez. Dice que Dios entonces tomó 2 corderos, lo mató y cogió y puso la piel de cordero y le hizo una vestimenta con piel de cordero. De allí encontramos las dos justicias. La justicia divina, que fue la que Dios le dio a través de la piel de cordero, y la justicia humana, que no es más que la que nosotros mismos nos hacemos, o la que nosotros asumimos, como fueron las hojas de higuera que Adán y Eva tomaron y se hicieron delantales, se hicieron ropas con ella. Entonces Dios los sacó de allí del jardín del Edén, y entonces le dio una amonestación, una reprensión y una esperanza. Y allí Dios le dijo que iba a haber una enemistad entre la mujer y la serpiente, entre la descendencia de ambas. Y dice que ella le heriría en la cabeza a la serpiente, y la serpiente la heriría en el calcañar. Esto no se refiere a la Virgen María, como muchos católicos quieren expresar, pero sí se refería a alguien que iba a nacer e iba a pisar la cabeza de la serpiente. Entonces era la esperanza, una promesa de redención del pecado que primero nació en el cielo y después tomó como epicentro el jardín del Edén. La lección número 3, Caín y su legado. Vamos a descubrir cuál fue el legado que Caín le dejó a la humanidad. Encontramos en ella que el pecado engendra pecado, tomando en cuenta el primer pecado que hubo en el Edén, Adán y Eva, y cómo eso se heredó en Caín, y cómo la desgracia que trajo Caín a la tierra. La promesa de un Mesías, el nacimiento, allí vemos el nacimiento de Caín y Abel, y después de Set, y comienzan a nacer los niños en la tierra. Los sacrificios, los 2 sacrificios que uno llevó Caín, uno llevó a Abel, a ver qué pasó allí, y la rebelión de Caín ante Dios. Muerte de Abel, el primer suicidio, homicidio, el primer homicidio en la tierra. Cómo nace la violencia en la tierra. El nacimiento de la poligamia con Lamed, que fue el primer bígamo, el primer hombre que se casó con 2 mujeres, y el sustituto, que fue Set, que vino a cambiar toda esa desgracia, toda esa violencia en la vida de la gente. Vino entonces a traer al Dios de paz, al Dios de amor, al Dios de esperanza.
Es interesante poder ver cómo la lección de la semana nos muestra el origen el origen no del pecado, sino de la violencia. Cómo nace la rebelión, cómo nace esa vida que tiene la humanidad en rebeldías con Dios. Nace allí a través de Caín. Y vamos a ver la primera lección, que es la lección del domingo, o la segunda, Caín y Abel. El primer asesinato en el mundo. Y recuerden, cuando nace Caín, entonces el primer niño, tenía una importancia bastante interesante, que era el primogénito. El primogénito tenía la responsabilidad del hogar y heredaba la autoridad del padre. Pero también Eva entendía que este niño, traía sobre su hombro la esperanza de cambiar el entorno humano y espiritual de la humanidad. Y por eso le pone como nombre Caín, que el nombre Caín significa tesoro de esperanza. Tesoro de esperanza es el nombre, lo que significa Caín. Dice que Caín llegó al punto de que Eva llegó hasta casi a adorarlo, porque pensaba que era aquel Mesías, aquel Redentor, aquel Libertador que iba a sacarlo del pecado. Cuando nace Abel, el segundo hijo, el nombre que le pone Abel, en hebreo Abel, significa soplo, vanidad, vacuidad, que significa vacío, es decir, algo sin sustancia, sin sentido, porque ella pensaba que todo lo que lo merecía Caín, porque era el que Dios había elegido. Es decir, que realmente Eva se llevó una gran decepción cuando aquel hijo que ella pensaba que era el heredero de la salvación, llegó a ser el primer homicida que hubo sobre la tierra. En la lección del lunes encontramos las dos ofrendas, y allí vamos a ver algo interesante, y es que tanto Caín como Abel, uno era pastor de ovejas y otro era labrador de la tierra. Pero Dios había pedido que los sacrificios debían ser de cordero, no de yuca, ni de plátano, ni de víveres, pero sí había una ofrenda que era la ofrenda de la cosecha, se llevaba ante Dios, que era de los primeros frutos, pero no era sacrificada. Esta ofrenda era una ofrenda simbólica, pero sí debía morir un cordero como holocausto por los pecados, como sacrificio a Dios. Caín pudo haberle pedido a Abel que le cambiara yuca, plátano, guineo por una oveja, pero él entendió que él tenía que llevar lo que él quisiera, lo que diera la gana, por encima de lo que Dios quería. Vemos dos partes importantes allá. Vemos a Abel, el joven obediente, y Caín, el joven rebelde. Ahí vemos las dos justicias. La justicia divina, que fue la que Abel asumió a través de la obediencia, y la autosuficiencia propia, la justicia propia que la adquirió Caín. Es decir, hoy en día el mundo está dividido entre estos dos tipos de personas: aquellos que viven sin Dios y sin esperanza, y aquellos que viven bajo la voluntad de Dios y obedecen lo que Dios manda. Encontramos la división, es decir, los hijos de Dios, allí comienzan los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Los que obedecen a Dios y los que obedecen a los hombres, o obedecen o actúan por sí mismos. Encontramos allí que cuando llevan los sacrificios a Dios, entonces dice que Dios aprobó el sacrificio de Abel por encima del sacrificio de Caín. No muestra cómo lo hizo, pero Dios aprobó, y Caín se dio cuenta, porque Caín, lo primero es que Caín sabía que estaba cometiendo un error, porque Dios no pidió yuca ni pidió víveres, Dios pidió un cordero. Y sin sangre no hay remisión de pecado. Era un símbolo de aquellos corderos que murió en el Edén. Y este era un símbolo del cordero que es Cristo, que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, era necesario que se mataran corderos.
La salvación, y esto muestra la importancia de la salvación por la fe y la salvación por las obras. Es decir, la salvación por lo que yo creo y la salvación por lo que yo hago. Es muy diferente. La importante aquí no era la yuca o el cordero, todo eso era simbolismo. Lo importante era la obediencia. Y Dios quiere obediencia. Dios no quiere cosa de nosotros, sino quiere obediencia. Cuando Caín se da cuenta que Dios aprobó el sacrificio de Abel por encima de él, dice que se enojó. Y allí comenzó a maquinar cómo matar a Abel, porque él se incomodó no con Abel, sino con Dios. Pero como Dios, como Abel era un niño mimado de Dios, no porque Dios lo haya sacado, sino por obediente, entonces ahora él quería hacerle daño a Dios matando a Abel. Dice que lo invitó al campo y se llama pecado contumaz porque él lo analizó y lo llevó a cabo. En la lección del martes encontramos el crimen. Algo interesante es que cuando Dios llama a Caín, le muestra su actitud. Dice, ¿por qué te enojas? Dios había visto que él estaba enojado y apeló al dominio propio, pero él enfrentó a Dios. Dice que sintió remordimiento, no sintió remordimiento por lo que había hecho, al contrario, lo justificó. Y Dios le dijo, ten cuidado porque el pecado está a la puerta y te puede tomar. Y esto es interesante porque nosotros podemos, con la ayuda del poder del Espíritu Santo, determinar cuándo algo es pecado y cuándo algo no es pecado. Pero Pablo y el mismo Santiago mencionan una palabrita muy interesante que es la concupiscencia, que el pecado nosotros realizamos por nuestro deseo y porque nos gusta, porque nos atrae, y por eso le llama al pecado que es acariciado la concupiscencia. En la lección del miércoles encontramos el castigo de Caín. Y hay algo interesante, la gente habla y dice que Dios castiga. No, Dios me castigó. No, realmente Caín promulgó su propio castigo. Él dijo, viviré errante y me esconderé de Dios. Porque él no quiso, se rebeló contra Dios y no quiso aceptar de Dios el perdón, la misericordia. Porque Dios, así como buscó a Adán y Eva en el Edén para salvarlo, también Dios buscó a Caín para salvarlo. Si ahí nos muestra que el que nos busca es Dios. Los que huimos somos nosotros. Caín decidió huir de Dios y vivir errante. Y entonces allí Caín asumió la rebeldía contra Dios y comenzó a crear ciudades contra lo que Dios quería, porque Dios quería que el hombre viviera en el valle, en los campos y tuviera una relación con la naturaleza. Y allí se Caín, como una rebeldía ante Dios, comenzó a construir las grandes ciudades. Y ahí tenemos la violencia, el ruido, el desorden, la confusión, la tenemos en las grandes ciudades. Es lo que muestra aquí. Caín no se arrepintió de sus pecados. Dice, y por eso el pecado engendra pecado. Caín evade la culpa. Cuando el hombre peca, se aleja de Dios, nos muestra también esta lección. Dice que Dios se acerca a nosotros para que nos humillemos de todo corazón y pidamos perdón y podamos alcanzar el perdón y la salvación por medio del perdón de Cristo. Hacemos una similitud entre Caín y David. Ambos cometieron homicidio. Pero dice que cuando Dios fue ante Caín, Caín lo que hizo fue que se exaltó y comenzó a justificarse, mientras David prefirió estar en las manos de Dios y que Dios lo juzgue y que Dios lo perdone. Es la lección del jueves, herencia perversa, la rebelión contra Dios. Esa es la maldad del hombre. El origen de las ciudades fue una idea de Caín. Y vino la venganza. Y encontramos a Lamec que dijo, si a mí me hiere, heriré a 7 veces al que me hiera. Y entonces el pecado seguía engendrando pecado. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el legado de Caín? Apatía, vivir en solitario, maldad, rebeldía, desafiar a Dios, los bajos instintos, el crimen, huir de Dios, vivir sin Dios y la deshumanización de los hijos de Dios. Es decir que ¿cuál es la herencia de Caín hacia nosotros o el legado? Las grandes ciudades también, el desorden, la rebeldía, la promiscuidad, todo eso es herencia. Pero Dios no nos dejó a oscura, sino que dice que después
de toda esta desgracia, la muerte de Abel, el pecado de Caín, la rebeldía, Lamet y sus pecados promiscuos, Dios ahora dice que después Adán se acercó a Eva y tuvo un hijo, después de tener hijos e hijas, y llamó su nombre Set. Set tuvo un descendiente llamado Enoc, que dice que este hombre se convirtió en el predicador de la justicia, hizo saber al pueblo lo que Dios le había revelado. Es decir, trabajó para cambiar no solamente a los hijos de Dios, sino también a los hijos de los hombres, a los hijos de Caín, para tratarlo de devolverlo otra vez a Dios. Es decir, que la vida de Enoc es una vida que nosotros debemos imitar. Es decir, Enoc caminó con Dios. La Biblia no habla mucho de Set, pero habla de su descendencia. Y aquí muestra dos familias. Una que decidió vivir como legado la destrucción, el crimen, el desorden. Pero otra familia que dice que caminó con Dios y Dios hizo grandes cosas en él. Allí encontramos a Matusalén, que tuvo a su hijo Noé, y Noé iba, y la lección que vamos a ver ya en la próxima semana. La lección de Noé y con el diluvio y cómo Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Pero dice que los hijos de Dios se juntaron con los hijos de los hombres y tuvieron entonces gigantes. Y allí entra el concepto de dioses y semidioses, donde dice que este concepto es que los ángeles bajaron del cielo y vieron con los humanos y tuvieron dioses, semidioses. Y esto es un invento. Esto se encuentra en el libro de Enoc, un libro apócrifo, un libro que es heterocanónico, un libro que no es aceptado en el canon y que muestra que del cielo bajaron los ángeles. Cuando dice que los ángeles no tienen sexo, no son ni hombre ni hembra ni varón, es decir, no tienen sexo. Es decir, los ángeles están hechos para administrar solamente, son creados para administrar. Por lo tanto, no se descarta este concepto de que fueron nefelines, el concepto que se le da, es decir, que fueron descendientes de hombres y de ángeles. Realmente tenemos que ver claro lo que la Biblia representa. Dice que los hijos de Dios están representados por los hijos de Set, y los hijos de los hombres están representados por los hijos de Caín, y los hijos de perdición y maldición. Y a esto se refiere. Entonces, estos dos grupos, perdiendo el concepto, se unieron y comenzaron a crear grandes maldades en la tierra, y de ahí viene el diluvio, y Dios halló gracia en los ojos de Noé. Es decir, que esta lección es súper interesante, porque a pesar del mal que hay en la tierra, Dios tiene una esperanza para cada uno de nosotros, que es la salvación eterna. Bendiciones.